¿no? El PIE de los acuerdos. Vamos a dar la introducción a los acuerdos internacionales. Ya hemos hecho lo anterior, que es el tema de la integración, cooperación. Hemos hablado de las entidades u organismos internacionales. Hemos hablado de las medidas arancelarias y pararancelarias. Y hoy nos toca hacer la introducción al tema de los acuerdos internacionales. Ya. Bien, entonces voy a pasar al registro, pero voy a pasar la asistencia nuevamente porque acaba de ingresar. A ver, vamos a ver. Isaías González. ¿Quién se identifica con Isaías González? Ya registré su asistencia, Michelle Altamirano, ¿sí? ¿Quién acaba de ingresar con Isaías González para poder registrar la asistencia correctamente, sí? Ya, Michelle, muy bien, ya está listo. Vamos a empezar entonces. Mabel. Mabel, muy bien, Mabel. Gracias, Mabel. Entonces, Mabel Estrita, voy a registrarte en la asistencia. Bien, listo. Ya está, Mabel. Ya, entonces vamos a dar inicio, ya que somos dos. Entonces, para entrar a... Voy a poner entonces la diapositiva, entonces pueden oír bien el audio y finalmente vamos a ver el tema del acuerdo, ¿sí? La finalidad es, por lo menos, conocer el proceso de los acuerdos correspondientes, ¿sí? Bien, voy a empezar a compartir la diapositiva. Vamos a ver el tema de preferencias. Estamos en el módulo de preferencias arancelarias y vamos a desarrollar el tema de la introducción a los acuerdos internacionales. ¿Ya? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bien, entonces ya los demás se irán incorporando. Recuerden siempre que cuando ingresen, a través del chat, anúnciese que está ingresando para no sorprenderme y al final de la sesión darme cuenta que están ahí, ¿ya? Bien, vamos a hacer un preámbulo, ¿de acuerdo? La finalidad de la sesión de hoy día en el inicio, que es la parte central que me pide la institución, es que conozcas cómo manejar los acuerdos. Entonces vamos a hacer un pequeño preámbulo, como de costumbre, para entender de qué se trata entonces el tema. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva para pensar en algo. Dice, la fabricación de un producto. Una pelota de tenis se crea con materiales que brindan 14 países y se recorren más de 50.000 millas. Quiere decir, parece mentira, pero un elemento cuando se hace, no un solo país puede fabricar el producto. Lo hemos visto en el caso del iPhone, lo hemos visto en el caso de Samsung, cuando hubo la pelea de Estados Unidos contra China, donde Donald Trump metió sanciones económicas a China. China respondió con las mismas medidas, ya que Estados Unidos metió la medida restrictiva de no ingresar la metalurgia, el cobre. Eso fue bloquear los elementos de las tierras raras que existen en tu tabla periódica. De repente nunca lo has tratado, o de repente fue un tema de química que no se mencionó mucho en la etapa de tu estudio secundario, ¿no? Solamente en la universidad, a través del estudio de la química orgánica y orgánica, pues se puede entender entonces los elementos de la tabla periódica. ¿Qué hizo China? China decidió que no vendan los elementos de las tierras raras para los smartphones. Ahora, cada vez que tú mueves la pantalla, aprietas un botón, abres varias ventanas, ¿no?, en tu smartphone, los elementos de las tierras raras son los que hacen este elemento principal. Sin ello no se podía haber hecho la creación del smartphone. Los primeros teléfonos eran digitales, ¿no? Eran analógicos digitales, pero no tenían las funciones que ahora hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Sabemos por las medidas, por las sesiones anteriores nosotros, que cuando nosotros hemos estudiado las sesiones anteriores, vemos que los países ponen medidas arancelarias, contingentes y barreras administrativas.
Adicionalmente, las entidades competentes de su país también se pronuncian. Entonces, estamos viendo que todo ese cúmulo de dos situaciones concretas hace que el producto encarezca. Entonces, no tienes básicamente un gran beneficio salvo que muevas enormes volúmenes. Entonces, los países se ponen de acuerdo para eliminar eso. Por eso que hemos hablado de integrar y cooperar. Y ahora quiero que en las sesiones que van a venir puedas identificar en el examen la palabra cooperar e integrar, pero en los acuerdos internacionales. Entonces los países buscan. Ahora, para entender esto de una manera mejor, ya que eres joven de repente, existía en el Perú un ATPDA, un acuerdo donde Estados Unidos, para erradicar la siembra de la hoja de coca, la maceración de los pozos de la hoja de coca que producía la cocaína en el Perú, le pedía a los agricultores de la Amazonía peruana que siembren papayitas, muy bien, buenos días, Romina, que siembren papayas, que siembren coliflores y esas cosas, ¿no? A cambio de que Estados Unidos les iba a comprar su papaya y esas cosas. ¿Cuál era la realidad? Quien vive en provincia se va a dar cuenta que cuando te tienen que comprar tu siembra, no te pagan mucho por ella, te pagan muy poco. Entonces tienes que sembrar hartas hectáreas para que puedas ganar. Quien ha vivido en provincia, quien ha sido alguna vez, tenido familia y comprende qué es el trabajo de un peón, comprende que el jornal de 20 soles comprende trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, arando, chaleando, quemando, cargando, picando, por 20 soles. ¿Y tú crees que te van a pagar 20 soles por el producto que has sembrado? No te van a pagar 20 soles, te van a pagar 5 soles, 10 soles. Lo mismo que hace Gloria con la leche. Y otros más que le compran la papa, la yuca a los agricultores. Entonces Estados Unidos prometía pagar en dólares americanos, a cambio de que dejes de sembrar para que los narcotraficantes dejen de producir y los americanos dejen de fumar tanta droga. Entonces, esa era la manera de quitar un país de hacer droga, porque Colombia no le importaba el ATP, ellos la droga le daban. Colombia y México hermanos en la harina, entonces podían ganar mucho dinero, ¿no? México con la mota, tú lo conoces como marihuana, yo lo he conocido en México como la mota, y la cocaína pues la produjo Colombia. Entonces, este acuerdo permitía, pero ¿qué se dio cuenta Estados Unidos? Que haciendo un acuerdo directo con Perú podía obtener mejores beneficios, porque eso de la TPA era cooperación, no era integración. Entonces buscó el acuerdo de promoción comercial en el cual Alejandro Toledo hizo que viniese por primera vez en el Perú el señor George Bush, ¿no? Y con George Bush reafirmamos nuestro primer gran tratado internacional. Luego se sumó China y así fuimos buscando el origen de los grandes tratados y acuerdos internacionales. ¿Ya? Entonces, cuando cojas un producto en la mano, date cuenta que aunque diga Made in China, Made in Estados Unidos, Made in Perú, tienes que entender que no todos los productos suministros le pertenecen a ese país. Entonces le pertenecen a muchos países, solo que la mayoría de los insumos que crean está por encima del 50%. ¿Ya? Y ese es el elemento esencial que tenemos. Vayamos a la siguiente entonces, aplicación. Ahora, a estas alturas, buenos días Romina, ya acabo de registrar tu asistencia. Entonces yo quiero que ahora, en esta intervención, espero que ya te des cuenta cuál es la diferencia del comercio exterior y el comercio internacional. Aquí en esta sesión nos dedicamos enteramente al comercio internacional. Bien, ¿quién puede decirme en cortas palabras cuál es la diferencia del comercio exterior y el comercio internacional? Recordando la presentación inicial que hice sobre comercio exterior y comercio internacional. ¿Cuál es la diferencia? Me lo dices por el chat para ver si estamos entonces en la misma sintonía de información, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia del comercio exterior del comercio internacional? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es la diferencia?
¿Te acuerdas, Mabel, Romina, Michelle? ¿Se acuerdan la diferencia? Le voy a poner entonces, si no recuerdan, es importante que lo sepas, la pantalla siguiente te puede ayudar a definirlo mejor. Quiero que mires la pantalla y tú puedas encontrar la propia definición con tus palabras. Ya está. Mira la pantalla y ahí te estoy mostrando la diferencia del comercio exterior del comercio internacional. Quiere decir que cuando un cliente venga a ti, tú tienes dos maneras de cotizar. Él viene con una. La otra depende de tu habilidad para gestionar una cotización, margen de ganancia diferente. Porque si el cliente te trae las dos opciones, entonces tú tienes solamente que desagregar por valor y precio. Uno es que desconoce el segundo y no quiere o no lo sabe la capacidad potencial que tiene. Entonces, por eso es que vemos en pantalla, en lo que está rodeado en la franja azul, el comercio exterior, y lo que está en la siguiente, que es un recuadro de más datos, donde muestran porcentaje del 100%, 10%, 16,16%, entonces el comercio internacional. Lo que vamos a desarrollar, donde figuran los países Panamá, Venezuela, Chile, Suecia, eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, la aplicación de la desgravación arancelaria. Entonces vamos a ver algo importante del Perú, ya que estamos en cerca del año del Bicentenario, los candidatos están ahí hablando que van a dar 1.000 millones de empleos, ¿no? Vacuna para todos, ¿no? ¿Qué más? Modernidad, hambre cero y esas cosas, ¿no? Entonces ves tanta propaganda que de verdad te da dolor de cabeza oír tanta cosa, ¿no? Y el último, el candidato que dice que, el otro ilusionista que dice que el tratado de acuerdo con China se puede disolver. Los acuerdos no se disuelven, vamos a entender eso hoy día, ¿ya? Para que entendamos claramente esto. Primero vamos a ver al Perú. El Perú es conocido en el Oriente como el Gat Eden, un término hebreo que significa el lugar del paraíso. Ya el señor Nino Bravo cantaba América como el único lugar del mundo en el que las riquezas naturales se encontraban en demasía, pero estaban en estado primario. Los países a través de la OMC lograron llegar a acuerdos con América del Sur, con América del Norte, del Centro, porque tenían las riquezas que sus países ya no contenían. ¿Y por qué pasaba esto? Porque la Segunda Guerra Mundial devastó a Europa, destruyó. La reconstrucción de Europa del año 45 hasta 52 es el proceso de los cambios y perdieron muchas cosas. Miremos en el caso peruano, por ejemplo. Espero que reconozcas algunas cosas del mapa de Perú. En el mapa de Perú que te muestro, por ejemplo, vamos a ver a continuación, que lo he subdividido por regiones. Si, por ejemplo, tumbes, langostinos, pesca de insumo directo, de consumo directo. En Cajamarca, donde las mineras pelean por quedarse y dar más trabajo, el oro, la chirimoya de Cajamarca, el ajo, el café. ¿Quién no ha tomado un café de Cajamarca en vez de ese sobre el sol? La tara, también en Piura, ¿no? El banano, el marisco, el limón, el lambayeque, la caña entre Amazonas y Cajamarca, el frijol Castilla, el limón, que pertenece a la parte del norte, el mango, es diferente un mango lambayeque que un mango de Piura. Tenemos la libertad con la caña de azúcar, donde hay ríos, siempre habrá cañas de azúcar, ¿no? Donde especialmente en esta región se obtiene el etanol. Los espárragos, la guanábana, la uva, la tara, el pimiento. Si vamos a Ancash, donde está otra minera, el oro, el cobre, también podemos hablar de la pesca, de la harina de pescado, las hierbas medicinales, habrás oído de la penicilinasa, que se desarrolla a través de la papa, ¿no? El tocosh, ¿no? En Ica, el higo, la uva, hablamos de la uva por cepa, no por marca. No me vas a decir la marca, por ejemplo, una marca peruana de vino. Bueno, disculpe que no me acuerdo, pero vamos a decir, por ejemplo, no vas a decir, por ejemplo, como el vino chileno, un Casillero el Diablo, ¿no? No. No, vamos a hablar de un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Tempranillo, un Syrah, ¿no? Las uvas, en esencia, dan el valor a eso que tomamos en el vino, ¿no?
¿ya? Tenemos el espárrago también, en Lima la lúcuma, la mandarina, las paltas, la páprica, Huancavelica la cebada, la tuna, las alpacas. En Junín, Huancavelica, regiones muy olvidadas por el país, la alcachofa que nadie consume, nadie come en el país escasamente, la maca, el sauco, ahora que está de moda hasta en mermelada, ¿lo he visto el sauco? Entonces vemos el sauco, ¿no? Ahora el sauco, hasta en marciano, lo ha sacado una empresa, también lo han sacado en mermelada, ¿no? Los cítricos, tenemos el moquegua, el molibdeno, el cobre, regiones altamente mineras, la páprica, la palta y así. Todo esto que ves acá es lo que Perú posee gracias a las 7 regiones o pisos que posee. Gracias a la diversidad de los climas que posee, los microclimas denominados. Con decirte que estando en la punta, Callao, hace frío, y cuando vas a Santa Anita parece un microondas, y si te vas a Lima Norte hay sol y te tuestas sin estar en la playa, ¿no? Esa variedad que existe entre un distrito y otro se percibe en los departamentos del Perú. Pero la diferencia es que no tenemos muchas hectáreas para sembrarla. ¿Qué buscan los países? Pues que comprendas hoy la diferencia entre un producto natural y un orgánico. No pienses que en lo de comercio de que estudiamos nosotros, de los negocios, hay sinónimos. No es sinónimo un orgánico de un natural, ¿de acuerdo? Es el modo como lo sembramos, cultivamos, el modo como lo tratamos y embalamos, ¿no? Son aspectos principales. Entonces podemos decir, en el preámbulo que acompaña, que las diversas maneras aplicadas al intercambio de bienes y servicios, que es el comercio, realizada por los compradores y vendedores, bajo la relación de la ley del comerciante, o sea, ese libre albedrío, ¿no?, del regateo, es una de las formas de negociación, pero no se puede obviar algunos mecanismos de las barreras que pondrán los países, por los cuales los países también optan acuerdo o tratado para cumplir el propósito del libre intercambio. Acuérdate, ya que la medida arancelaria y no arancelaria o paraarancelaria se convierte en una barrera necesaria y hay veces encarece la situación de la importación. Sobre todo hablamos de la importación, porque las exportaciones en el Perú no pagan tributos. Vamos al siguiente aspecto, el tratado. Hay que entender de plano dónde nace querer hacer tratados. Los tratados nacen en el año 1969. Si lo piensas, casi son 51 años, hace 51 años exactamente, ¿no? Sí. Y se define en Viena también el tema de los tratados. Vamos a ver a continuación qué define Viena. Viena dice, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. Ojo, dos elementos importantes, el Estado y el derecho, ya que consta en instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Ojo aquí con la palabra, la denominación particular. Ahora, voy a poner un ejemplo de lo que significa un acuerdo. Ahora que estás escuchando mucho a los políticos con este bicentenario, quiero que entiendas que lo que estudias hoy, su simiente es el derecho. No es algo empírico que realizamos, se basa en el derecho. Y el derecho connota una obligación de las partes en el que el derecho y el deber van de la mano. Entonces, se dice que acá cumplimos el pacta sunt servanda, que quiere decir, los pactos se celebran para ser cumplidos. O sea, que alguien que haya hablado, que dice que los acuerdos se pueden dejar sin efecto, está errado. Porque la Convención de Viena establece que cualquier sea la forma particular que denominemos, conforma un tratado. Por eso que se dice que debe ser, los pactos se celebran para ser cumplidos. O sea, si firmamos con Estados Unidos, debemos acordar los lineamientos que hemos establecido con ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Alejandro Toledo, en el gobierno, pues impulsa, ya que Estados Unidos ve que que se levante en 48 horas. Un país que no tenía apoyo, quiere decir, tecnológico, se propone levantar en 48 horas las mercancías.
Y de ahí viene China, y China no exige levante en 48 horas, sino que la permisibilidad de los productos. Ese es el Pacta Sunt Servanda. Los tratados que constitucionalmente tienen rango de ley prevalecen sobre las normas internas que rigen la jerarquía jurídica de un país. Entonces, para recordar la importancia del Pacta Sunt Servanda, recordemos el emblemático lío que hemos tenido, bueno, no que hemos tenido, sino que nos han hecho, o han hecho en el país, los hermanos del sur. Vamos a recordar a los hermanos del sur. Los hermanos del sur, un 27 de enero del año 2014, dijeron que Perú no tiene 200 millas. O sea que Bustamante y Rivero, en la historia que te han enseñado y de repente en los exámenes de admisión dicen que el tratado existe, ¿no? Tan famoso en las universidades, Chile demostró que esto no era aplicable. ¿Sabes cuántas millas había? Para ellos, 80 millas. No había 200 millas. Si tú sacas la cuenta, te quitaron 120 millas. ¿Qué hizo? Que Chile declarase que esa zona es de ellos. Así es simple. Como ves en el mapa, nos llevó a un conflicto no bélico, porque no teníamos la capacidad, sino que fuimos a la diplomacia de la Corte de la Haya, ¿no? Ahí hay un candidato que se trae el Huáscar. Es curioso, ¿no? El Huáscar cuando ni siquiera tiene capacidad de mencionar este problema de la famosa Corte de la Haya, del límite de la Concordia, se llama, para con... ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Como miras el mapa, ¿por qué Chile reclamó el mar? ¿Por qué Chile adujo que esto era posible? Porque Perú, como siempre, le dio un acuerdo en el cual suscribía por la pesca darle asistencia económica y de apoyo de sostenibilidad. Entonces se produjo guerras. También le hemos tenido con Ecuador, en Tiwinza, con Colombia, ¿no? Y históricamente, si te remontas al Perú, si has leído a Jorge Basadre, otros autores, vas a recordar precisamente que Bolivia también hizo conflicto en el antiguo de la colonia por el general Antonio Zúcar, si no me equivoco, que fue quien hizo la batalla y nace Bolivia, si no me equivoco en los textos, voy a repasarlo nuevamente. Entonces, todas las situaciones que hemos llevado en conflicto para terminar con el país sin Arica, ¿ya? Sin Tarapacá, y terminar solo con Tacna, estando en Tumbes, en la Cordillera del Cóndor, perder Tiwinza, perder el mar, es que han habido malos entendidos de parte del país de no haber dado la fuerza legal de que cualquier situación que hayamos dado se tomaba como un acuerdo o tratado, porque ellos lo tomaban como un incumplimiento, ¿no? Entonces esto nos llevó a una situación donde la Haya tuvo que determinar como Salomón lo que la pretensión del país del sur, afirmando que esa parte ya no le pertenecía al Perú, ¿no? Es una situación así. Es importante que entiendas que en los acuerdos internacionales siempre perder un espacio al territorio comprende la pérdida de la riqueza del país. Y una moraleja es sobre los acuerdos, una guerra no busca sino una ventaja económica de la toma de un territorio. Eso lo demostró la Segunda Guerra Mundial con el expansionismo de Adolf Hitler, ¿no? Adolf Hitler invade países donde primeramente le ayudaba a la maquinaria bélica a desarrollar los armamentos como el tanque, el Panzer, ¿no? La Luftwaffe. Son elementos importantes. O sea, nadie hace una guerra porque quiere pelear. Es como la invasión. Tienes un terreno que no utilizas, viene otro y lo toma diciendo que como él no tiene dónde vivir, ahora es de él. Y es una ventaja económica. Todas las guerras nos han demostrado en el mundo que si no respetamos los acuerdos o los acuerdos no están correctamente establecidos, nos llevan a conflictos bélicos internacionales. ¿Ya? Esto es una situación para que comprendas la importancia de un acuerdo. Entonces veamos los tipos de acuerdos que tenemos. Pero antes de ello, ya que sabemos que es un tratado, entendamos que es un acuerdo. El acuerdo, vamos a ver la definición de acuerdo, porque el tema de hoy es tratados y acuerdos internacionales, así lo dicen los textos del comercio internacional. En pantalla, por ejemplo, dice, ¿qué es un acuerdo? Puede ser entendido como un punto de encuentro entre las partes. ¿Quiénes son las partes? Los países, por ejemplo, Perú, Ecuador, Perú, Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Que toman lugar en el acto. Si bien normalmente el acuerdo se realiza entre personas, también puede celebrarse a cabo entre entidades, instituciones, empresas, países, regiones, etc., ¿no? Por eso con miras a creo que es el 11 de abril la votación. Ya el 11 de abril
es importante entender cuál va a ser la visión económica que tendremos en adelante, ¿no? ¿Cómo solucionamos la situación de las importaciones? ¿Cómo solucionamos el tema de las exportaciones? ¿Cómo empujamos un poco más esa biodiversidad que te acabo de mostrar en el mapa de los departamentos? ¿Cómo es que teniendo tanta riqueza los departamentos no han podido, desde el año que empezó los acuerdos, año 2008 al año 2021, mejorar su situación económica, ¿no? ¿Cómo no ha podido haber una mejor infraestructura de carretera? ¿Cómo es que la logística sigue siendo un problema dentro del país, ¿no? Entonces, un punto importante de los acuerdos es permitirnos cómo se va a manejar la balanza comercial, ¿no? El tema del superávit y el déficit, ¿no? Es importante porque esto maneja el dinamismo de las economías. Cada vez que tú entras a un centro comercial y solamente prestas atención a los productos que ellos te venden, no te das cuenta que detrás de ese producto hay una materia prima que ha sido sustraída en algún lugar del mundo, que hay una manufactura detrás de ella, que ha habido personas trabajando detrás de ella, que ha sido importada o exportada para ser vendida. Entonces los acuerdos son más que la mera situación de hablar de importación y exportación. Detrás hay una cadena de logística, de una cadena de productividad que ayuda a muchas personas a poder desarrollar las denominadas pymes, MIPES, negocios y emprendimientos, ¿no? Bien, hasta acá, si tienes alguna pregunta, me la dices para poder ayudarte, ¿sí? Bien, si tienes alguna pregunta hasta acá, me la dices para poder absolver tu consulta, ¿sí? Voy a mirar en el sistema quién ha ingresado para poder asistirle, ¿no? Yanira Otoya, muy buenos días, Yanira. Voy a registrar tu asistencia. Recuerden siempre que cuando ingresen a nuestro módulo, procuren anunciarse a través del chat para poder tomar la asistencia en el momento que ingresan, ¿sí? Para no olvidar esta parte. Bien, voy a registrar tu asistencia, Yanira, para continuar con la sesión. Bien, si tienes alguna pregunta, me la formulas para poder ayudarte en la duda, ¿sí? La finalidad del tema de hoy es que puedas comprender que detrás de lo que estamos estudiando hay un proceso, que detrás de lo que estamos tratando de enseñar, no solamente es hablar de la importación y exportación, pensando en un contenedor, pensando en una agencia de aduana, no. Vayamos más a fondo. Cuando hablamos de este tema, hablamos del país, en especial del Perú. Cuando hablamos de los acuerdos, tenemos que mirar si con él nos beneficiamos o no beneficiamos muy poco. No digamos que no nos beneficiamos, porque en realidad hay gente que ha podido hacer importaciones y hoy tienen lo que tienen sus negocios locales. Cuando vas a un supermercado, cuando vas a una galería comercial, cuando vas a un centro comercial, cuando vas a un mall, vemos el fruto de los acuerdos también, en el cual algunos lo han realizado a través de este tratado, ¿no? Y entonces la oportunidad de entender hoy es cuál es la esencia de poder comprender el tratamiento, los acuerdos internacionales. Bien, entonces voy a continuar con la sesión. Bien, ya he explicado qué es un acuerdo y qué es un tratado. Los tratados acuerdos se dieron en el año de 1969 en la Convención de Viena, en el cual se suscribe entonces las voluntades que los países optan para ponerse de acuerdo. Mejor dicho, es muy joven, si te das cuenta, esto del tema de los tratados tiene 51 años. El tema del acuerdo también es importante definirlo, porque los acuerdos nos han llevado no solamente a firmar, sino a llevar a conflictos de situaciones limítrofes, bélicas que hemos tenido en el país, y aunque eso se debe entender como parte del proceso, entonces también de lo que implican los acuerdos o el incumplimiento de dichos acuerdos. Bien, listo, Yanira, ya registré, Yanira, tu asistencia, ¿sí? Vamos a continuar entonces con la sesión de clases. Bien, entonces vamos a ver el tratado a la manera comercial. No vamos a hablar de la manera política, ni de la manera económica, sino vamos a hablar a la manera comercial. ¿De acuerdo?
Ya, pero el tratado implica muchas aristas, el derecho, la parte comercial, la parte política, ¿no? ¿no? Entonces, estos aspectos son importantes. Pero hoy vamos a exclusivamente hablar de los tipos de acuerdo. El Perú, a manera general, mejor dicho, tenemos tres grandes tipos de acuerdo. Los acuerdos multilaterales, los acuerdos regionales y los acuerdos bilaterales, ¿ya? Son tres modalidades. Nosotros en las sesiones anteriores hemos venido hablando de los organismos internacionales. Entonces, en esa sesión anterior de los organismos internacionales, lo que vamos a hacer hoy entonces es ver que en los acuerdos multilaterales esencialmente hemos tratado el tema, pero vamos a verlo ahora a nivel comercial, ¿ya? Lo que se involucran con nosotros. Primer tipo de comercio que vamos a tratar son los acuerdos multilaterales. Bien, voy a pasar a la definición para que puedas comprenderlo y te voy explicando. Dice, son acuerdos concertados dentro del marco jurídico institucional de la Organización Mundial de Comercio, que son aceptados y de carácter obligatorio para todos los países miembros de este organismo multilateral. Estos acuerdos son los pilares sobre los que se basa la organización de la OMC. La intención es de reducir la barrera comercial. ¿Cuál barrera comercial? La barrera arancelaria y no perder de vista, claro, la importancia que tiene la medida arancelaria. Y con ello aumentar la integración económica entre los países que participan bajo la suscripción de los acuerdos. Entonces, el organismo mediador que permite decir que tenemos acuerdos multilaterales, entonces es la Organización Mundial de Comercio. Entonces vamos a ver en pantalla entonces cuáles son los famosos acuerdos multilaterales en los que el Perú forma parte de ellos, ¿ya? Vamos a ver. En primer lugar, tenemos la Organización Mundial de Comercio. Perdón. Tenemos la Organización Mundial de Aduanas, tenemos la ONU, tenemos un acuerdo de la Asociación de los Países de la Cuenca del Pacífico, como la PEC, y tenemos la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ahora, es importante porque cada uno de ellos rige la conducta de los acuerdos. Pero entonces estos han sido suscritos no por empresas ni por personas, sino por el Estado mismo. Quiere decir que fue el Estado peruano el que salió a negociar con otros países y que pertenece al gremio, digamos así, de la OMC, de la OMA, de la ONU, en la AP como economía, en la OMPI, respetando los derechos de industriales y de propiedad intelectual. Entonces, por eso que es importante reconocer la importancia de los organismos multilaterales. Cada vez que hay un conflicto en el cual no se pueda resolver bilateralmente en la diplomacia, se recurre entonces a la situación del organismo facilitador y mediador, que es la Organización Mundial de Comercio. Es importante entonces que conozcas de fondo o que te habitúes a navegar por la página del OMC. Veamos entonces las páginas. Entonces ahí tenemos la Organización Mundial de Comercio. Estamos en un tiempo en el que lamentablemente no saldremos todavía de la situación del COVID. Ya lo ha dicho el ministro, estamos en la segunda ola, se esperan las nuevas versiones del COVID frente a las vacunas que no van a ser efectivas. Entonces, la Organización Mundial de Comercio está viendo el tema de que los países deben participar en el tema de la información para el desarrollo de esta solución. Por ejemplo, ahí dice la página, los miembros examinan las respuestas a la pandemia del COVID en la esfera de la propiedad intelectual. Claro, es lo que justamente se dice en el mundo, ¿no? Quien crea una fórmula que permita paliar la situación en la que vivimos y que muchos en el país han fallecido,
se permita pues compartir la propiedad intelectual y poderla producir de alguna manera para no llegar a la situación de las importaciones. Porque, por ejemplo, bien sabes que la Unión Europea ha sancionado a empresas farmacéuticas que adulteraron y negociaron los precios para incrementarlos, ¿no? Y que ha bloqueado, y que justamente esto ha permitido que no se puedan importar las vacunas en el momento apropiado. Por eso que el tema de la propiedad intelectual es un tema muy sensible de tratar para el suministro de que todos puedan acceder a la vacuna de una manera más efectiva. Esto es en cuanto a la OMC. La OMC, la parte importante es la que ves en la parte superior del encabezado. Dice portada acerca de la OMC, noticias y eventos, temas comerciales. Esa es la parte esencial que necesitamos nosotros para entender cómo se pasa del cobro de un tributo o cómo se aplica la situación de la preferencia arancelaria. En esta parte de los temas comerciales, en la parte superior del encabezado de esta página, te muestra una variedad o sinfín de temas para poder desarrollar y entender sobre qué temas protege la OMC. La siguiente, vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ir de la mano a entender el siguiente. Que la Organización Mundial de Aduanas, junto con la Organización Mundial de Comercio, se plantean, como dice acá la misiva, dice, la OMC y la OMA cooperan en varias esferas, entre ellas el acceso a los mercados, el acuerdo sobre tecnología de la información, la valoración aduanera, las normas de origen y la facilitación del comercio. La Organización Mundial de Comercio, a través de la Organización Mundial de Aduanas, es el ente facilitador que permite que el ingreso y la salida de mercancías sea de manera uniforme, o sea, estandarizada para todos los países, por el cual dentro de él, como puedes ver acá, la Organización Mundial de Aduanas junto con la OMC trabaja en el mutuo tema de los acuerdos sobre la tecnología de información, sobre la valoración aduanera, las normas de origen, la facilitación del comercio. Por eso es importante reconocer entonces cómo los organismos internacionales trabajan para facilitar el comercio. Vamos a la siguiente diapositiva, que es la diapositiva de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es importante entender que la OMPI también forma parte de un elemento importante que debemos considerar. Y que muchas veces esta situación que se ha dado de la OMPI ha permitido entender que muchos de los importadores obvian el derecho elemental, que tiene un elemento que connota un derecho. Por ejemplo, importar una marca de zapatillas de una reconocida marca plantea la situación de si tenemos los derechos de comercialización. Cuando las empresas o las personas ingresan una mercancía con un logotipo similar, o sea, un signo distintivo, entonces también la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pues nos recuerda siempre que la alteración, la piratería, hace que una marca pueda perder prestigio gracias a una situación en la que alguien imita y hace pensar que la marca ha incumplido con el propósito que siempre ha tenido de darnos algo de calidad. Por eso que la aduana interviene constantemente en mercancías que conllevan nombres de renombradas marcas para entender que están cumpliendo el derecho de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual. Claro, pero esta entidad tiene su representante en el Perú, que se llama Indecopi, ¿no? Entonces aquí vemos que es importante entonces entender la importancia que tienen algunos acuerdos, en especial en que Perú cumple el restricto derecho de la protección de la propiedad intelectual y de la propiedad
industrial, ¿ya? Entonces es importante recordar cuando hagas una importación o hagas una famosa exportación, ¿ya? Tienes que acordarte siempre que se tiene que diferenciar la marca comercial del nombre comercial de un producto. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva la Organización Mundial de Salud. Ahora, no tenía mucha relevancia de repente en el año 2018, 2019, mencionarla como si fuese un tema aislado, pero debido a la situación en la que estamos viviendo con el COVID, la Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio en conjunto trabajaron para que pueda establecerse en los países los mecanismos que permitan la facilitación de los elementos que se identifican para poder combatir el COVID. Entonces, Perú también publicó acá, bajo estos acuerdos, tener en reconocimiento las famosas partidas COVID, que permiten entonces identificarlas y ser necesario la facilitación en el ingreso para contener la famosa pandemia, ¿ya? Entonces, la Organización Mundial de Salud es un mecanismo que se aúna al comercio y en especial en este tiempo COVID que tenemos en la pospandemia, donde trabajan de la mano con la Organización Mundial de Aduanas y trabajan de la mano con la Organización Mundial de Comercio. Bien, si tienes alguna pregunta, me la formulas. Voy a ir preguntándote conforme voy avanzando cada tema dentro de mi sesión para preguntarte si has podido comprender, ¿no? Bien, te voy a preguntar si has podido comprender la parte de la explicación de lo que son los acuerdos multilaterales. Me dices si has comprendido, por favor, mediante el chat, si has comprendido la explicación o si algo no se ha comprendido para que pueda, de alguna manera, ayudarte con el tema. ¿Sí? ¿Se ha entendido el tema? Me dice si se ha entendido el tema de los acuerdos multilaterales. Me dice si todo está claro, si se ha entendido. Sí, sí, Michelle. Muy bien, Michelle. Romina, Mabel, Yanira, ¿se ha entendido el tema? Voy a ir preguntando dentro de los temas que desarrollo en la sesión si vas comprendiendo ya, para detenerme. ¿Sí, Romina? Muy bien. Yanira, Mabel. Muy bien, entonces queda claro que el acuerdo multilateral se entiende como la adhesión o participación del país con otros países para tener acuerdos en común. Entonces, esos acuerdos multilaterales ponen que todos los países estén de acuerdo. Bien, vamos a ver los acuerdos regionales. Cuando hablamos de región, pensemos mucho en los continentes. El continente norteamericano, el continente centroamericano, el continente sudamericano, el Asia, la Oceanía, Europa, el África. Entonces nos vamos a dar cuenta que en el Perú nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en el Perú, que pertenecemos a Sudamérica. En Sudamérica hay muchos países, no, mencionémoslo ya, es Ecuador, Colombia, la Guyana, Surinam, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú. Espero no haberme olvidado de algún país. Bien, Bolivia, me debe ser Bolivia. Bien, pero existe algo que pueda decirse que comparten en común. En la región de América del Sur existe la cadena montañosa de los Andes. Históricamente ha habido acá situaciones donde la emancipación, de guerras, entonces por tanto en este lado del continente sudamericano se suscribieron numerosos acuerdos. Entonces, un acuerdo regional es donde se conectan
los países en común con la historia, con la región geográfica que comparten, ¿ya? Lo histórico con la región geográfica. Y permite entrelazar entre los países lazos comunes que los identifican. Por ejemplo, vamos a ver a continuación cuáles son esos lazos comunes que a nivel de región se han ido dando. Por ejemplo, vemos en pantalla que tenemos la CAN, la Comunidad Andina de las Naciones. Tenemos el ALADI, tenemos la UNASUR, tenemos la Alianza Pacífico, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP. Entonces, estas pretensiones pretenden unir a los países a través de hechos históricos basados en la región, ya sea por el idioma, ya sea por la situación de emancipación u otras que nos ponen a los países de mutuo acuerdo por ser parte histórica en la región. Vamos a ver entonces algunas páginas para ir entendiéndolo. Por ejemplo, tenemos la página de la Comunidad Andina, donde participan Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, ¿no? Comparten en común, como dicen los Andes, comparten en común el tema de varios procesos como la importación y exportación. Y entendamos entonces que a través de esta página podemos obtener documentos de relevada importancia. En la parte superior del cabecero, donde empieza el título de la Comunidad Andina, vamos a ver que en este cabecero existen algunas directrices como inicio, quiénes somos, sistema andino de integración, temas, documentos, normativas de aduana, y está, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, están las convocatorias, las publicaciones, la transparencia. Nosotros vamos a la importancia dentro de los negocios internacionales a la parte donde dice documentos. Voy a agrandar la diapositiva para que puedas visualizarlo, ¿ya? Ahí dice temas y documentos. Nosotros cuando estamos trabajando en el tema de acuerdos internacionales, lo importante es entender cuáles son las normativas que salen que pueden afectar a una transición de importación y exportación entre Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Entonces, haciendo clic donde dice documentos, va a pasar lo siguiente, como ves en pantalla. Me va diciendo si va visualizando la pantalla, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo he hecho clic a la palabra documentos y te vas a dar cuenta que se abre un montón de temas. Voy a hacer el zoom para que puedas visualizarlo. ¿Qué se da, por ejemplo? Mira, se da lo siguiente, dice documentos oficiales básicos de trabajo, informativos, estadísticos, documento de cooperación técnica, acta de reuniones, acta de comisión, acta de relaciones exteriores, constancia presidencial, decisiones, resoluciones, gacetas, propuestas, etc. Entonces nosotros vamos a ver que, por ejemplo, aquí se da situaciones de reglamentación para dichos acuerdos. Pero lo que nos interesa a nosotros cumplir es lo siguiente, donde dice decisiones. He hecho zoom a la pantalla para que puedas verlo, ¿sí? Entonces voy a dar un clic a esta parte para que puedas entender entonces la importancia de la información que tiene los documentos que se emiten, ¿ya? Vamos a darle un clic donde dice la palabra decisiones. Estoy dentro del espacio donde dice documentos y vamos a ver la siguiente. Ya está. He dado un clic donde dice decisiones y voy a agrandar en zoom la pantalla para que puedas ver algunos temas que han propuesto. Ya está. Me dice si puedes visualizar el zoom, ¿sí? Para ir explicando. He hecho un zoom dentro de la palabra decisiones para poderte explicar cuál es la ventaja o provecho que obtendremos al entrar en la página de la CAM. Como puedes ver, la decisión 872, 871, 870 habla sobre productos que ahora necesitamos en el tiempo COVID. Por ejemplo, la 870 dice, decisión temporal para el cumplimiento del requisito de presentación del certificado de libre venta o autorización similar para productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal, ¿no? También se lanza otra modificatoria de la 872 y así sucesivamente se van dando entonces anuncios
que de alguna manera ayudarían en el tema de las importaciones cuando el desabastecimiento o la falta de capacidad de respuesta de un país no lo puede hacer, va a recurrir al intercambio que tiene un país como región más cercana. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es la parte importante entonces de la página de la Comunidad Andina. Vamos a la siguiente diapositiva y esa parte es importante porque esta es una entidad internacional donde dan información de América Latina, de la situación del desarrollo, de sostenibilidad, de importaciones, de balanzas comerciales, ¿no? De restricciones y demás, y se llama la página del CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entonces acá, por ejemplo, saca el cuadernillo del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, sobre el tema del agro, sobre el acceso y la regularización en la era de la disrupción tecnológica, que es un tema importante, como te mencionaba, y como has podido ver en el mapa del país, te das cuenta de la biodiversidad que tiene el país para ofrecer. Entonces, un tema sensible que siempre ha tocado a los países con cuidado ha sido el tema del agro. CEPAL es una página que te puede dar información actualizada en cuadernillos gratuitos, por si acaso, te suscribes y envías a tu correo electrónico para poder leer sobre la situación, como es acá, de América Latina y el Caribe en temas económicos, tecnológicos y de comercio. Ahora vamos a ver el tema que había dicho, otro acuerdo firmado y apoyado mucho por Estados Unidos, como es el acuerdo transpacífico o denominado el TPP, que es lo que menciona el CEPAL. El CEPAL da información de lo que los acuerdos van tomando en cuenta, y ahora vamos a ver qué significa el acuerdo de asociación transpacífico impulsado por Estados Unidos fuertemente. Este tratado es de oposición, por este caso, a la PEC, impulsado por China. Dice, por ejemplo, acá en la pantalla, por ejemplo, para que podamos ver, ¿quiénes son los países que conforman el TPP? Dice Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Perú en la parte de América, como bloque, estamos hablando como bloque. El Asia lo componen Japón, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei. En la parte de la Oceanía lo comprenden Australia y Nueva Zelanda. Si nos vamos dando cuenta, este es un acuerdo que está basado en la cadena del medio geográfico del Mar del Pacífico, que circundan estos países, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué es el TPP, es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, es una iniciativa desarrollada por 12 economías, miembros del Foro de Cooperación del Asia, de la PEC. Adicionalmente dice que este es un acuerdo en el que busca pues garantizar el desarrollo económico a través del intercambio de los bloques de los países que participan desde América, el Asia y Oceanía. Ahora veamos la otra parte, el acuerdo de asociación de la Alianza Pacífica, conocida como la APEC. Voy a poner en relieve una noticia que salió el año 2020, que me pareció muy importante tomar en cuenta por la importancia que tiene en el que se puede participar como una pequeña economía interna de un país en un acuerdo regional establecido en el que muchos países, por ejemplo 21 países, llamadas 21 economías, participan en la PEC. Y la noticia que suscribe acá en pantalla, lo voy a mencionar, dice: organizadas por las 4 entidades de promoción, las pymes exportadoras de la Alianza Pacífico se benefician del programa de la Rueda de Negocios
Esto fue en el año del 8 de octubre del año 2020. Entonces voy a mostrar un poco de la información que creo relevante para que puedas entender que puedes hacer un acuerdo a través de ello. La PEC. Vamos a ver la página principal del acuerdo de la Asociación Pacífico, APEC. Vamos a darle su definición, voy a darle lectura al contexto que la misma página dice, ¿no? El Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico fue creado en el año de 1989 para mejorar el crecimiento económico y la prosperidad en la región y para fortalecer a la comunidad del Asia-Pacífico. Es el mayor espacio para facilitar el crecimiento económico, la cooperación, el comercio y las inversiones en la región de Asia-Pacífico. Agrupa en total 21 economías, que los van a llamar a sí mismos, que se reconocen como países miembros de la cuenca del Pacífico, como Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile. En el lado asiático se encuentra Rusia, Japón, China, Corea del Sur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia y Papúa Nueva Guinea son los integrantes que conforman el acuerdo de la PEC. Vamos a ver algunas noticias de relevancia que considero importantes para la PEC. En la PEC es diferente a otros grupos de integración económica. No hablamos, por si acaso, acá de cooperación, sino como grupo de integración o acuerdos multilaterales en varios sentidos. Los acuerdos se toman por consenso y no hay un ente supranacional que obligue a los miembros a hacer cumplir estos acuerdos. En otras palabras, el cumplimiento de los acuerdos es voluntario. Se deja en libertad a sus miembros para poder adoptar y hacer cumplir los acuerdos que se hayan alcanzado, tomando en consideración que su nivel de desarrollo económico, de acuerdo a sus intereses, participan. Su objetivo es practicar un regionalismo abierto. Esto es la liberación comercial entre sus miembros que piensan hacerlo extensivo a los demás países no miembros. No se requiere formar parte de un bloque económico para el tipo, como el tipo que tiene la Unión Europea. Vamos a ver en esa misma fecha, una agencia de noticias lanza una información acerca de la propuesta de que la PEC pensaba o trabaja de la mano con las pymes. Según el estudio del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos para en el año 2020, el centro de gravedad de la economía global se moverá varios grados hacia el Asia, porque los mercados occidentales ya están maduros y las nuevas oportunidades de negocio estarán en el lejano oriente e India, dice. En los próximos años, la clase media china se habrá duplicado y alcanzará el 40% de la población de ese país, lo que constituirá un mercado de 500.000 millones de personas. Y por la ley de la oferta y la demanda, las grandes compañías multinacionales se adaptarán cada vez más al gigantesco mercado de consumidores asiáticos, lo que cambiará no solo el perfil de cultura empresarial, sino también el diseño y el gusto de sus productos. Como vemos ya en el país, bajo estos acuerdos, antes no se podía visualizar o no se conocía mucho. Ahora podemos tener más acceso a otros países que participan como tal. Está muy de moda en el país ver todo tipo de cultura, especialmente en las películas asiáticas de China, las películas coreanas y sus series, ¿no? Estamos viendo elementos importantes de participación también en el intercambio tecnológico que ofrecen estos países a través de sus múltiples plataformas. Entonces, a continuación vemos, por ejemplo, vamos a ver, si queremos ver cómo cumple la Alianza Pacífico, acá tenemos en pantalla, qué países, por ejemplo, cumplen la disposición de la PEC, ¿no? Como el caso de Perú también. Chile participa con el acuerdo 815, todos nos identificamos con la PEC como el acuerdo del convenio del 805, que es el trato preferencial. Chile, Colombia, México. Y vemos al costado, y es lo que tenemos que aprender, cómo manejar el arancel de negociación que hicieron ellos. Ellos manejaron un arancel de negociación con la PEC del 6%.
sobre la base del 0%, quiere decir que del 6% pasarán a la base de que el producto llegue a costar el 0% en el ingreso, ¿no? Ahora vamos a ver un acuerdo que es un poco más grande, para el cual, al igual que la PEC, nosotros vamos a tener que aplicarlo porque justamente estamos en frontera con algunos países. Vamos a hablar en este caso de la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Y vamos a conocer algunos aspectos de qué es la LADI, quiénes son los países que conforman la LADI y cuáles son los mecanismos. Dentro de los mecanismos vamos a tratar de ver que tenemos diversidad de participación con diversos países que la conforman, según como ves ahí en pantalla de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces vamos a ver por definición qué es la LADI. Es un mecanismo intergubernamental que, continuando con el proceso iniciado de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, anterior a ella, en el año 60, promueve la expansión de la integración de la región a fin de asegurar el desarrollo económico y social y tiene como objetivo el establecimiento del mercado común. ¿Se acuerdan que era el mercado común? Intercambio de personas, tecnologías y divisas y manos de obra. Espero que se acuerden las sesiones anteriores de lo que eran los mecanismos de integración y cooperación. Y vemos que el fondo del LADI es compartir la integración de la región a través del mercado común. En la siguiente diapositiva voy a mencionar los países que la conforman, pero lo que más nos interesa dentro de este proceso de la LADI es identificar cuáles son los mecanismos con los cuales podemos desarrollar el intercambio de bienes y servicios. Los países que están dentro del acuerdo de la LADI serían la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 521.213.573 millones de habitantes. Esa es la cantidad. Imagínate tú, si tuvieras la capacidad de exportar un producto que estos países, sus poblaciones, las personas dentro de ella pudiesen darle consumo a tu producto que has creado. Mira la cantidad astronómica si vendieses el producto a $1 y el total de habitantes de los 521.213.563 millones te lo comprasen. Esa es la cantidad que obtendrías como beneficio si todos ellos te comprasen el producto. Entonces, lo que necesitamos entender a partir de ahora es cómo funciona el mecanismo de la LADI, cuáles son los beneficios, cuáles son aquellos mecanismos que me permiten la negociación con los países que acabo de mencionar como los países miembros. Vamos entonces a continuación a los mecanismos de la LADI. Ya voy a mencionarlos y voy a ir explicando uno por uno y me dices si no entiendes esta parte, porque esta parte es la parte más pesada para que lo puedas comprender y luego en las siguientes sesiones trataremos de llegar al tema de la aplicación de la fórmula para identificar cada uno de ellos. Los mecanismos de la LADI en general son tres: el AAP, el PAR y el ARAM. Los vocablos se toman así, pero se les conoce como de la siguiente denominación. Vamos a la siguiente pantalla para que lo puedas conocer y voy a ir explicando uno por uno, ¿ya? El AAP significa el acuerdo de alcance parcial. El APAR significa la preferencia arancelaria regional y el ARAN es la apertura a los mercados, ¿ya? Esos son los tres mecanismos, que tiene la LADI.
A partir de este momento, que voy a empezar la explicación, voy a ir preguntando o deteniendo la explicación para ver si has podido comprenderlo, ¿ya? Voy a mostrar luego en pantalla, con las capturas actuales en el sistema, cómo es que se viene cumpliendo la disposición de dichos acuerdos y alcances para que puedas previsualizar y cumplir esto, ¿ya? Lo voy a mostrar en la visión del comercio internacional. Entonces vamos a hacer primero. Vamos al acuerdo de alcance parcial. Bueno, en el acuerdo de alcance parcial solo participan algunos países miembros. Ojo aquí. Recordemos los países de la LADI, ¿ya? Para ser más claro, para que me siga la idea. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, conforman el bloque ALADI. Pero dice, o sabemos que el acuerdo de alcance parcial dice que solo participan algunos países miembros. Estos admiten la adhesión negociada de otros, con la diferencia que los beneficios económicos no sean de modo automático al resto de los países. Supongamos que en el acuerdo de alcance parcial tienen suscrito Perú y Colombia ya, un acuerdo de alcance parcial a través de la ley. Y supongamos que sabemos que en común tenemos, más allá de las cosas malas, entre Perú y Colombia tenemos el café. Nosotros hacemos un acuerdo de intercambio para fortalecer el dinamismo de la proyección de suministros a Europa a través del café. Pero entonces supongamos que se une un tercer país también ambicioso y hermano nuestro, se une Ecuador o Chile, países que también quieren ser cafetaleros, porque todos quieren ser. Entonces, estos países quieren participar con nosotros. ¿Qué dice el mecanismo del acuerdo de alcance parcial? Que solo participan algunos países, o sea, quienes tienen en común algo que ofrecer. Perú y Colombia tienen muchas cosas en común que ofrecer. Pero entonces vemos que no, países pueden introducir cepas en sus locaciones para poder comercializarlas. Pero entonces dice la regla del acuerdo de alcance parcial que estos admiten la adhesión negociada de otros países, con la única diferencia que los beneficios económicos no se hacen de modo automático al resto de los países. Quiere decir que acá entran para negociar su participación y claro está que el beneficio de Perú y Colombia, en el caso del ejemplo, tendrían que ser mayores a los países partícipes. Ahora, para entender el acuerdo de alcance parcial, el acuerdo de alcance parcial se subdivide en otros subacuerdos internos. Muestro en pantalla para preguntarte si has entendido. Ya, lo dejo en pantalla mientras vas una leída y te pregunto si hasta acá en esta sesión vas entendiendo la explicación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Porque el tema casi es un poco, concisamente un poco más pesado, porque el acuerdo no es tan sencillo como parece. El acuerdo acá es el vínculo de otros subacuerdos, subdivisiones, como decir, áreas que comprenden los tratados, ¿ya? A ver si has entendido, Mabel, Michelle, Romina, Yanira, la explicación hasta este momento. Si no la entienden, me dicen y vuelvo a dar una explicación porque es importante que comprendas que cuando adoptas un acuerdo o tratado no es lineal, sino que tiene varias partes, y lo vamos a ver que en el estudio que hagamos, pues solamente en un tratado, ya por el tiempo que me da el cronograma de sesiones, ya. Solamente tengo que llegar a uno, para uno que entiendas. Cuando uno entra en un acuerdo, el acuerdo dentro tiene muchas subpartes, muchas subdivisiones, muchas
obligaciones. Entonces, lo mismo está ocurriendo aquí con el acuerdo que estamos viendo, el acuerdo de alcance parcial. El acuerdo de alcance parcial, dentro de ella, subdivide muchas otras maneras. Por ejemplo, dice ahí, ¿no? La complementación económica, la renegociación del patrimonio histórico. Muy bien, bueno, me lo voy a explicar de nuevo entonces. Muy bien, voy a explicarlo de nuevo. ¿Los demás lo han entendido o vuelvo a explicar, ya? Lo importante es que tienes que entender esta parte. Es más fácil importar bajo comercio exterior, o sea, mejor dicho, comprar y pagar tributos, que hacerlo bajo los acuerdos. Por eso la mayoría de personas que participan o empresas, como que este tema es muy engorroso, muy escabroso, y tienen que cumplir determinadas formalidades. Es como decir, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué es más pomposo en el Perú? ¿Casarse civil o casarse religioso? ¿Qué es más pomposo? ¿Y cuál es de mayor importancia para un peruano? ¿El civil o el religioso? La palabra pomposo, yo lo entiendo, pero esta es una palabra que me dicen que lo expliquen por una jerga. La palabra es glamoroso, ¿no? ¿Cuál demanda más importancia? ¿El matrimonio civil o el matrimonio religioso? Te voy a hacer una comparación. Muy bien, Yanira, para Yanira es el religioso. ¿Los demás qué opinan? ¿Cuál es el más factuoso, de más importancia, de relevancia? Michelle, muy bien, Michelle. ¿Los demás, por favor? Muy bien, Mabel. Romina. Los que se van en provincia. Bien, es verdad lo que afirman ustedes. Se nota que en el Perú, por ser un país no enteramente católico, como dice la mayoría, porque Perú es un país católico, en esencia es la religión que Perú ha adoptado. O sea, no es que se excluya a los evangélicos, mormones, testigos de Jehová, los del séptimo cielo, adventistas, toda la forma de religión, ¿no? Sino que en esencia el Perú, y lo han dicho correctamente ustedes, casarse civil es más sencillo porque este es gratis. La municipalidad dicen, cásate hoy y divórciate mañana, ¿no? Ahí te va a cobrar lo gratis. En lo civil te puedes casar N veces, pero en el religioso hay una ritualidad, lo que yo llamo, desde el punto de vista de la fe, como lo arcano. Entonces, vamos a compararlo con el comercio. Cuando uno de ustedes, Michelle, Mabel, Yanira, Romina, decide importar algo, le va a ser más fácil mirar una página web china, mirar el producto en la pantalla, seleccionarlo, llevarlo a la canasta, pagar, y cuando llegue, ya sabe que su base imponible, si es mayor a $2,000, agente aduana, pagará 0, 6 o 11%, si es menor a $2,000, pagará 4%, pero si es menor o igual a 200, 0%. Nada más, es sencillo, ya está. No hay más requisito de fondo. Pero no olvides la medida para arancelaria, Michelle, Mabel, Yanire y Romina, que lo que compres, tienes que saber si una entidad del Estado te va a poner lo que has comprado como una mercancía restringida y te va a decir que saques un permiso. Ya, eso sería lo más fácil. En cambio, en un tratado, no, el tratado es una formalidad así como religioso. Primero son novios, enamorados, se conocen los padres, hacen planes en qué iglesia, los padrinos, el vestido, ¿cómo se llama eso? El agape, yo le digo agape. ¿Cómo se llama eso? No, lo que ponen las comidas. El buffet, ya, gracias. El buffet, no, yo le digo agape. Agape es una palabra hebrea que significa alegría de la fiesta, o sea, es de banquete, banquete. Y acá es el buffet. Entonces, este buffet también es preparado, o sea, todo es más significativo, todo es trascendental, porque es la única vez que lo vas a poder celebrar, salvo que el otro se muera y vuelves a celebrar otra vez. Pero habitualmente es una sola vez. Entonces, cuando cumples un tratado internacional, ojo, tienes que cumplir al pie de la letra casi todos los parámetros que han impuesto. Por eso que voy a volver a explicar la sesión, porque una de sus compañeras me dice que lo explique, y lo entiendo, porque es un poquito engorroso acogerse a un acuerdo o tratado internacional porque suscriben muchas partes. Y como ves en pantalla, dice, hay varios acuerdos de alcance parcial, ¿no? De renegociación, complementación, comercial, promoción y agropecuario. Les voy a volver a explicar entonces el acuerdo de alcance parcial, ¿sí? ¿Qué les parece?
Entonces vemos en pantalla lo siguiente. Voy a retroceder a la diapositiva para tener en cuenta. En un acuerdo de alcance parcial que pertenece a la LADI, a la Asociación Latinoamericana de Integración, los países son muchos los que participan a manera general, pero este se subdivide en tres maneras. Retrocedo a la diapositiva. En el acuerdo de alcance parcial, en el ARAN, el acuerdo de apertura a mercados y en el PAR, la preferencia arancelaria regional. Quiere decir, jóvenes, que los países que conforman la LADI no todos están en todos los tres tipos, sino que algunos solo participan en el que mejor desempeño de su economía pueden hacer. Por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo final de esta parte que estoy explicando, los acuerdos de la LADI participan como un acuerdo, como una preferencia arancelaria regional o como una apertura de mercado. Eso depende de la economía y el tema de la variedad agro que contienen los países. Bien, vamos a empezar de nuevo. Empecemos con el primero, el acuerdo de alcance parcial. A ver, yo lo voy a decir así, pero voy a mostrar más adelante, terminando esos tres mecanismos, mostrándote en pantalla, por ejemplo, en un acuerdo, que estas siglas van a aparecer aquí. El nombre va a aparecer en los acuerdos que mires y va a aparecer un código que lo va a acompañar y vas a tener que identificarlo, ¿ya? El acuerdo de alcance parcial permite que los países miembros de la LADI participen, pero solo algunos participan, quiere decir, algunos en los cuales este tipo de acuerdo dentro de la LADI le es beneficioso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a ver, para que comprendas bien esto. No a todos ustedes, Michelle, Yanira, Romina, Mabel, de repente le va a convenir, si deciden ser importadores, ser una empresa, ser un negocio o ser un emprendimiento simple. Si eres una empresa, está bajo la ley de constitución de sociedades. Si eres un negocio local, de repente es una pyme, una MIPE, una REMIPE, ¿no? Nada más simple, con un código RUS de repente. Pero si eres un emprendedor, de frente simplemente eres uno que vende en el e-commerce y que a través de una plataforma del Facebook Ad o alguna otra manera de comercializar, ¿no? Ofreces un servicio o un producto en el cual, bueno, la aduana ya la SUNAT haya dicho qué clase de situación legal o tributaria tienen ahora estas personas. Entonces te permite vender. Lo que no te funciona, deja de vender y cambias el giro y así. Donde no necesitas más socio que tú mismo o un capitalista, inversor amigo que ponga dinero y vendan juntos. Pero no es lo mismo que constituir una MIPE, una REMIPE o una empresa bajo la denominación de razón social, ¿no? Sociedad anónima y eso. Lo mismo entonces pasa con el acuerdo de alcance parcial. No todos los países miembros les va a convenir, solo algunos participarán. Eso quiere decir que puede haber un país interesado en participar en ello. Entonces, los dos países ponen de acuerdo las negociaciones de los beneficios que cuando entre el tercero, de alguna manera no va a estar a la par, sino que siempre como nuevo país va a tener una adhesión distinta a la cual los países pertenecen. Esa es la única diferencia del acuerdo de alcance parcial. Pero para ello, el acuerdo de alcance parcial se subdivide en 5 subtipos dentro de ella. Vamos a ver uno. El acuerdo de complementación económica. Bien. ¿Te acuerdas que hemos en las sesiones anteriores hablado de integración y cooperación? Acá la palabra aparece sola. Acuerdo de alcance parcial de complementación económica. Por ejemplo, Cuba con Perú suscribió un acuerdo complementario económico. Quiere decir, si yo necesito algo y tú también necesitas algo de mí,
hagamos un intercambio de dichos elementos que necesitamos. Entonces, Cuba tenía, Cuba con el Perú se sostiene bajo un acuerdo complementario económico que puede alcanzar en beneficio al Estado, a la empresa y a las personas. Para empezar, esto es beneficioso, por ejemplo, para algunos estudiantes de la escuela en la rama de salud pública médica, de que puedan hacer el estudio con ellos, porque están un poco más avanzados, como en Argentina, por ejemplo, en salud pública también. Entonces te permite ese intercambio como estudiante de la escuela de salud. Sobre todo en salud son muy avanzados, tanto así que Cuba tiene su propia vacuna COVID, a diferencia de Perú, que es una economía supuestamente mayor y más grande, ¿no? Pero sabemos que Cuba sufre las sanciones económicas que Estados Unidos no acepta porque su ideología política no es aquella que sigue la impuesta por, por este país sobre la democracia, los derechos humanos en esas situaciones. Entonces lo que obliga a que Cuba pues haga acuerdos de necesidad económica con otros países, ¿no? Porque es castigado al igual que Venezuela, ¿no? Entonces con Perú se suscribe un acuerdo complementario económico, o sea, una ayuda de algunos elementos que Cuba necesita y que Perú pueda también necesitar, ¿no? Ese es el acuerdo complementario económico, sobre todo el acuerdo número 38, no, 50 con Cuba, 38 fue con Chile. Ahora tenemos renegociar el patrimonio histórico. Bueno, nosotros sabemos que históricamente América del Sur con América del Norte comparten la historicidad de los mayas, aztecas y los incas, ¿no? Y algunas subculturas dentro de ella. Entonces, al crearse los países dentro de los continentes mencionados, como es la América Central y la América del Sur, es evidente que ha habido dentro de ellos un intercambio histórico de elementos como los patrimonios y que en algunos han sido sustraídos de manera ilegal. Entonces, este acuerdo plantea como columna vertebral, siendo el ALADI, que puedan ser estos elementos de patrimonio renegociados y ser devueltos a sus países originarios. Ese es uno de los alcances que tiene, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, una de las culturas en Colombia, que no se apega mucho a la cadena de los Andes, existen, por ejemplo, tallados donde la cultura de este país tiene muy parecido elementos a los aztecas. Claro que esencialmente en la forma cultural de la manifestación de sus productos. Por ejemplo, hay un avión hecho antiguo, es el más famoso en el mundo, de Colombia, en el cual fue probado por The History Channel, por ejemplo, que fabricándolo a escala pudo volar, ¿no? Y se preguntan cómo es que lo hacía Colombia, si Colombia no ha tenido, pues digamos, un protagonismo tan importante como los mayas, los aztecas o los incas en la cadena histórica antigua, ¿no? Y entonces cuando los elementos históricos han sido llevados a otros países, estos países buscan el mecanismo de la devolución de la renegociación del patrimonio histórico al cual les pertenece a ellos. Tenemos la parte comercial, el acuerdo de alcance parcial comercial. Acá en este acuerdo, la mayoría de los países sí lo suscriben, porque ciertamente hay elementos que cambiar en común acuerdo. Por ejemplo, si tú tienes un producto textil como Perú, el algodón, entonces Colombia, que es el país de la moda en Sudamérica, pues hace un intercambio comercial de materias primas que son de buena calidad peruana para que ellos puedan fabricar elementos con ellos, manufacturas de prenda de vestir de una alta costura o mejor presentación, ¿no? Tenemos el acuerdo agropecuario. Los productos agropecuarios, el maíz, el azúcar, esas cosas, sabemos que son necesarios en el consumo de la población. Entonces, cuando los mercados hay desabastecimiento, entonces se produce el intercambio de los famosos productos agropecuarios. Hubo un conflicto antiguo entre Perú y Colombia, donde Colombia se permitía importar su arroz y su café. Y lo has visto acá en los supermercados, ¿no? Por ejemplo, Juan Valdés de Colombia tiene una tienda acá donde tú puedes tomar un café. Me parece un poco mejor en verdad que el café Starbucks, que solamente toman los jóvenes.
Y Juan Valdez es un producto de reconocida marca de los colombianos, ¿no? Entonces, como permite Perú que las empresas cafetaleras colombianas vengan con sus productos a los supermercados o pongan centros conocidos, Perú también puede hacer lo mismo. En el caso del arroz, por ejemplo, también hubo un conflicto cuando Perú envió arroz a Colombia para ingresar al mercado y de alguna manera entrar en el tema de la variación del precio, ¿no?, de la competencia. Colombia puso una medida para arancelaria. Acuérdate eso, una licencia de importación o exportación, que entonces no le permitía al Perú gozar cuando Colombia ingresaba con su arroz en el Perú de manera cero arancel. Entonces, Perú optó por la diplomacia, como siempre hace, y a través de la Cancillería y del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo plantea ante la Organización Mundial de Comercio, diciendo que la medida era arbitraria y que por tanto Colombia estaba incumpliendo el tratado y acuerdo que habían suscrito mediante la LADI. Entonces, la reciprocidad. Entonces, insta a la OMC al cumplimiento o las sanciones respectivas a Colombia si no respeta los acuerdos, ¿se acuerdan? Acuerde la palabra, pacta sunt servanda. Los tratados se realizan para ser cumplidos, se toman para ser cumplidos. Entonces Colombia quitó la barrera arancelaria, entonces Perú ingresó con su arroz dentro del mercado colombiano para poder competir. Hemos tenido así un intercambio de productos. Los productos FA de Colombia, el producto EGO del champú, solamente supuesto para hombres, ¿no? Hemos tenido un ingreso de bastantes productos de Colombia en la parte comercial buena. ¿Ya? Segundo punto, quinto punto, el acuerdo de alcance parcial de promoción del comercio. Bien, la promoción del comercio es importante porque Colombia, a través de una entidad que conozco que se llama ProColombia, he participado, auspicia mucho a su grupo de empresarios para que estos, a través de las plataformas digitales o de las redes profesionales, pues te ofrezcan productos que su país está desarrollando. Es como Perú y la Cámara de Comercio, ¿no? Algunos pueden crear algo, la Cámara de Comercio impulsa el desarrollo, el auspicio, lo mismo. Entonces, la promoción del comercio es que buscan de sus jóvenes empresas, startups o emprendimientos, poder ingresar a los nuevos mercados para posicionarse con el tiempo, entonces hacer de ello un mercado donde puedan generar divisas y puedan crear dinamismo a su economía, ¿ya? Estos serían entonces los 5 subtemas que trate el acuerdo de alcance parcial. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Espero que hayas podido entenderlo, Mabel, el tema de la explicación del acuerdo de alcance parcial. Lo vas a ver cuando termine esta pequeña explicación, lo vas a ver en diapositivas, el tema del acuerdo de alcance parcial visto como acuerdo, ¿ya? Lo he puesto 2 capturas de pantalla para que podamos visualizarlo mejor en la realidad. Bien, ¿me dices? Bien, los demás, por favor, si lo han entendido, me dicen, si no busco otra manera de explicarlo. Los demás, practicación, ¿quedado? ¿Entendieron la explicación, por favor, los demás? Michelle, Romina, Yanira. Sí, esta es la primera parte de la LADI, es un poco grande. Imagínense ustedes explicar la estructura de un solo acuerdo internacional. O sea, en verdad, por eso comprendo que dentro de la estructura de la malla curricular universitaria no se pueda tratar todo un acuerdo, porque la malla curricular universitaria en la cual he participado solamente te lo enseña en un solo ciclo y ahí nunca más vuelve, ¿no? En cambio, en algunas instituciones te permiten golpear N veces el tema de los acuerdos y tratados, que es muy importante, aunque sea un poco engorroso, realmente resulta beneficioso porque tienen el respaldo de quién, del Estado, que ha salido a negociar con otro país
el cumplimiento de dicho acuerdo. Esa es la parte más importante. El negociador ha sido el Estado mismo. Ahora vamos a otro acuerdo que se llama el Acuerdo Regional de Apertura a Mercado, conocido como el ARAM. El Acuerdo Regional de Apertura de Mercados. Como el mismo tema es acuerdo regional, está hablando del bloque sudamericano, del bloque CAN, del bloque Mercosur, del bloque Centroamérica. Entonces, lo que va a hacer acá es lo que dice la apertura de mercado. Los mercados son diversos. Los mercados son variopintos. Este tema, por ejemplo, en los acuerdos internacionales que tenemos suscritos con Perú, China, Perú, Estados Unidos, Japón, Corea, lo van a denominar ellos el acuerdo de apertura de mercado, ¿no? El acuerdo de acceso a mercado, así lo denominan, con otro nombre, pero en esencia, el ARAN, como el acuerdo de acceso a mercados, tienen en común muchas directrices que tenemos con otros países bilateralmente. Entonces, déjeme explicarle qué es el ARAN. A los efectos para establecer las condiciones dentro del ARAN, como condición favorable para participar, entonces buscan que los países de menor desarrollo económico relativos al proceso de la integración económica y con el propósito de asegurar el tratamiento preferencial efectivo que se ha dado desde el año 83 específicamente, los países miembros establecieron aquí la apertura de sus mercados para una serie de productos, concediéndoles sin reciprocidad la eliminación total de gravámenes aduaneros y demás restricciones. Por ejemplo, si hablamos de mercados, tenemos aquí en el Perú el mercado textil, tenemos el mercado de manufactura, de joyería, de metal mecánica, de pesquero, etc. Entonces, eso se refiere. Que cuando nosotros queremos entrar y de alguna manera mejorar un mercado o introducir en el mercado a otro lugar del mundo, de otro de los países, parte de la LADI, entonces esto permite la reciprocidad de que podamos ingresar con nuestro mercado, ¿no? Mercado de artesanías, mercado de metal mecánica, como te he mencionado, son mercados que se abren brechas para poder mejorar el dinamismo y ciertamente mejorar el proceso de aceptación o la transformación de algo. Por ejemplo, si exportamos nosotros muchas verduras, frutas, hortalizas, va a tener un impacto en el mercado, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se ha criollado el tema de los platos chinos. Si tú comes un plato originario que lo denominas, por ejemplo, acá el chihaucay, el pipacay, ¿no? Entonces, no es un plato como lo comes criollamente al que lo puedas comer directamente dentro de la tradición china, de allá, depende de la región, ¿no? Si es de Cantón, si es de Guangdong, dependerá de la región. Entonces, debido a los excipientes y elementos que presentan, es diferente. Igual que la comida japonesa a la comida china, aunque la gente le diga chifa igual, no son iguales por la región. Entonces, el acceso de apertura a un mercado permite el dinamismo y permite que nazcan nuevos productos. La gastronomía peruana ha demostrado eso ingresando a otros mercados y con la fusión migratoria que hemos tenido por la crisis de Europa con los españoles, por la crisis que ha habido de los países que han tenido, entonces las migraciones han permitido crear variedades y nuevos mercados dentro del sector económico peruano, como nosotros también en el Perú le han abierto a otros países la variedad de mercados con la introducción de sus productos o servicios. Lo mismo, ese es el ARAN de apertura. Pero vamos a ver, cuando habla de mercado especialmente, se va a referir más que todo a los productos ligados al tema de alimentación. ¿Ya? Ese es el ARAN. Y ahora pasemos al siguiente para poder terminar el ALADI, la preferencia arancelaria regional. La preferencia arancelaria regional es otro mecanismo, a diferencia de los dos anteriores, del acuerdo de alcance parcial, del acuerdo
de apertura de mercados, el ARAN, ahora vamos a ver el tema de la preferencia arancelaria regional, conocida como el PAR. Este acuerdo está previsto, esta forma de negociación, desde el año 1980, ¿no? La preferencia arancelaria regional consiste en la reducción porcentual, o sea, porcentual hablamos de márgenes, 5%, 6%, 7%, porcentual de gravámenes. ¿Cuáles son los gravámenes? De repente se negocia con un 12%, va a ir bajando el año siguiente un 2%, el año siguiente 3% y así. Permite que lo que están cobrando en el país se reduzca el porcentaje de gravamen, el porcentaje de pago, que han sido aplicados a las importaciones de terceros países. Entonces se otorga también recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios. Quiere decir que la preferencia arancelaria regional abarca esencialmente a los productos oriundos, originarios, autóctonos, protegiendo sus derechos, ¿no? A esto se refiere la reducción del marco porcentual del tema de desgravación arancelaria en la preferencia PAR. Vamos a ver el siguiente cuadro, dos cuadros he puesto, para que comprendas cómo se aplica entonces el ARAM, el AAP y el PAR. Como puedes ver en pantalla, vas a ver que el ACE, Acuerdo Complementario Económico, con México, con Chile, con Cuba, con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, te das cuenta que el Acuerdo Complementario Económico pertenece, ¿a dónde pertenece? Al Acuerdo de Alcance Parcial, ¿no? Porque hablamos que dentro del mecanismo del Acuerdo de Alcance Parcial hay 5 disposiciones. Entonces, estos 4 primeros pertenecen al Acuerdo de Alcance Parcial. Pero específicamente, si queremos entenderlo, ¿a qué parte pertenece la complementación económica del Acuerdo de Alcance Parcial? Ahora, debajo dice el PAR. ¿Qué era el PAR? La preferencia arancelaria regional. La preferencia arancelaria regional, vemos ahí. Y el acuerdo de ARAM, también dice Brasil, Chile, debajo del ARAM número 3 con Paraguay, el acuerdo de alcance parcial, específicamente dice con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, dicen que negocian entre ellos en ese penúltimo, como ven en pantalla, de entre 600, del 60% al 100% de la comercialización de semillas. Esto que ves acá son lo interno, en lo interno. Son los mecanismos que están aplicados dentro de la área, Ahora veamos a manera de tratados. Cómo es que la LADI también se entremezcla con los tratados si es que nosotros miramos específicamente un producto a ser clasificado y queremos darle nosotros parte de nuestro DAM. Vemos a continuación la pantalla para que puedas visualizarlo. Ahí está, por ejemplo, como puede ver en pantalla, el 358 ALADI es un ACE, un acuerdo complementario número 58 firmado con Perú, en el cual está Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Con Venezuela también tenemos con el código 129 el acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial. Tenemos debajo, por ejemplo, como pueden ver, Argentina y Brasil. Tiene el código 358. Como puede ver, el código 358 pertenece a la LADI. Y ahí está quién cosa, está el acuerdo 58. Y debajo el mismo número, el ALADI AC 58 de Perú, Argentina, Brasil y Uruguay. Como puede ver, el ALADI enuncia el tipo de acuerdo, ya sea acuerdo de alcance parcial, acuerdo de apertura, la preferencia arancelaria regional o el ARAN, y justamente cuando negociamos, sí podemos negociar con Uruguay, con Venezuela, con Argentina, pero a través del denominado ALADI, a través de la preferencia arancelaria regional,
del acuerdo de alcance parcial y del ARAM, del acuerdo regional de apertura de mercados. Bien, hasta acá una pregunta, alguna duda, una pregunta. Ahora he mostrado en pantalla, por ejemplo, en una pantalla anterior he mostrado las disposiciones de negociación dentro de la LADI. Ahora lo muestro dentro del acuerdo internacional que Perú ha suscrito, por ejemplo. Bien, entonces acabo de terminar la explicación de la parte multilateral y de la parte bilateral. La parte bilateral es muy amplia, solamente no he querido extenderlo, yéndome a los demás acuerdos de tipo regional, solamente me he centrado en uno que yo considero el más sencillo de aplicar y además el que más importancia puede tener para ti como exportador o importador, porque está cercano a las fronteras, entonces el tema de lo marítimo, de lo aéreo, no lo va a afectar tanto, salvo que las carreteras queden completamente colapsadas. Bien, ahora vamos a pasar ahora a la explicación, ya no de los acuerdos multilaterales ni regionales, sino que vamos a la parte más sencilla, los acuerdos bilaterales. Bueno, estos son los más conocidos que menciona siempre la página del Estado, que mencionan en los noticieros, o vas a encontrar en los periódicos, o en el peruano, ¿no? El acuerdo bilateral. Entonces vamos a ver la definición de acuerdos bilaterales para que podamos seguir adelante con la explicación. Un acuerdo bilateral involucra a un par de países que tienen acuerdos exclusivos entre sí, que son los acuerdos de negociación solo de dos países, como por ejemplo los minerales en bruto para fabricar productos terminados, ¿ya? Entonces, en el acuerdo bilateral es la parte más conocida que existe, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos y vamos a examinar solamente uno o dos como máximo. Vamos a ver que tenemos suscrito un acuerdo bilateral Perú-Estados Unidos, Perú-China, Perú-Japón, Perú-Corea, Perú-Singapur y así sucesivamente muchos acuerdos de manera bilateral. Por ejemplo, veamos uno, que por ejemplo ha estado ya regularizando y entrando en vigencia, sería el acuerdo de libre comercio con Australia, ¿ya? Vamos a ver la pantalla siguiente del anuncio que hizo el Estado peruano acerca de la nueva alianza que hizo con Australia. Acuerdo de libre comercio Perú-Australia. Por eso ahí ve los animales emblemáticos que pone la misma página del cual yo le he desprendido. Vemos que está la llama representando al Perú y el canguro representando a Australia. Como pueden ver ahí, esa es la portada de la pantalla con el cual el Estado peruano hacía anuncio de este acuerdo de libre comercio con Australia. Ahora, para que conozcamos un poco más de los acuerdos comerciales, tienes que tomar en cuenta la fuente que todos consultamos. O sea, lo único que debes hacer es consultar, leer y preguntar algún elemento ya que no se haya tratado. Vamos a ver, te muestro a continuación la página para que puedas visualizarlo y tomar en cuenta dónde vas a hacer las consultas que te mande a realizar, ¿ya? Ya, me dice si puedes visualizar en pantalla la página que tienes que hacer consultas en el caso que trabajemos una investigación, ¿sí? Mira, ahí está la página. Quiero que tomes la nota y de ahí vas a trabajar. En la parte superior te he puesto entrar en Google y te he puesto como de uso presente, entonces. Me dice si puedes verlo en pantalla, la visualización de la página son los temas que vamos a tratar. Sí, Michelle, muy bien, anoten ese tema, porque de ahí van a haber unas preguntas para el examen, ¿ya? De ahí van a haber unas preguntas.
La voy desarrollando las sesiones y ahí yo voy a desarrollar unos ejemplos, pero ustedes van a hacer la parte de la investigación que va a venir en la evaluación. La página oficial para consultar todo esto que tiene Perú suscrito se llama Acuerdos Comerciales del Perú. Su enlace es acuerdoscomerciales.gov.p. Bien, entonces si lo pueden visualizar y han anotado el tema, excelente, ¿sí? Para que le hagan las consultas respectivas de los temas que vamos a mencionar, que quiero que tú por tu cuenta lo leas y lo puedas visualizar y conocer. Bien, vamos a mostrar entonces la página. Una vez que tú entras al link de acuerdoscomerciales.gov.p, entonces voy a darle un link y vas a ver lo siguiente. Es lo que te muestra en la captura de pantalla. Ahí está la captura de pantalla, que te muestra también nuestra alianza continúa, dice el 99% de los productos peruanos mantendrán el ingreso libre de aranceles al país del Reino Unido, ¿ya? Por ejemplo, esa es en pantalla lo que expuso el Estado peruano con el otro acuerdo internacional que tenía suscrito, ¿no? Y ahí está. Por ejemplo, dice en pantalla, el acuerdo entró en vigor el 31 de diciembre del año 2020 a las 18 horas. Este acuerdo incorpora por preferencia el acuerdo comercial con la Unión Europea, efectuándose únicamente modificaciones para asegurar la operatividad del nuevo acuerdo y la continuidad de las preferencias que en la actualidad aplican a la relación comercial que tenía ya pactada Reino Unido con Colombia, Ecuador y Perú, ¿de acuerdo? Al separarse Reino Unido de la Unión Europea, del bloque, entonces al salirse, firma un acuerdo bilateral con cada uno de los países que suscribió. Bien, vemos entonces, mira, puedes ver en pantalla, por si no lo conoces la página, te muestra en pantalla ahí, mira, ahí tienes en pantalla el tema de cómo es la página dentro de los acuerdos comerciales.gov.p, ¿sí? Si lo puedes visualizar, ves en el costado del margen izquierdo, por ejemplo, en este lado izquierdo, ves la bandera de los países, ¿ya? Nosotros en esta sesión de clases, no voy a tratar los temas que están por entrar en vigencia, ni la negociación, sino que vamos a mencionar y vamos a hacer hincapié especialmente a los que están en vigencia, ¿de acuerdo? No hablaré de los temas por entrar en vigencia y por lo que están en negociación. Por entrar en vigencia no me corresponde porque los temas de negociación en ruedas de negocios, el Estado con los entes que corresponden está viendo los temas finales de la negociación. Yo no tengo esa alta información de mano, sino que luego de ser firmada y revisada por la SUNAT u otras entidades, tengo conocimiento público de la información. Pero de antemano no estoy en las reuniones, no sé específicamente qué se negocia, sino hasta que salga el comunicado interno en el Estado. Bien, vamos a mostrar entonces la diapositiva que te muestro para que entiendas lo que vamos a hacer. Como ves en pantalla, la negociación del Perú, lo que vamos a nosotros a tratar es solamente lo que ves en verde. Por entrar en vigencia será mencionado, no desarrollado ni en negociación tampoco. Solamente lo que están en vigencia. Entonces, debes saber que en vigencia tenemos 19 acuerdos, por entrar en vigencia 4 y en negociación específicamente 6. Ya te muestro en pantalla la cantidad de acuerdos vigentes que tenemos. Te das cuenta que la suma de todo, 6 más 4, 10, más 19, 29, entonces Perú tendría suscrito 29 acuerdos o tratados con el mundo.
Bueno, que son 154 países. Pero igual, sumamos, ¿sabes por qué? Porque acuérdate que la PEC suma 21 países, el Mercosur, el CAN, el ALADI, suman más países. Entonces, si hablamos de analizarlo a manera ya individual, ciertamente Perú tiene muchas más negociaciones, ¿ya? Vamos a tratar el tema de en vigencia. Entonces te muestro las banderas de los países que están en vigencia con Perú. Las banderas. Si no logras identificarla, he preparado la diapositiva exclusivamente para que puedas identificarla, y recuerda que en la evaluación necesito que sepas con qué países tenemos vigencia de acuerdo bilateral, ¿sí? Muestra en pantalla la siguiente diapositiva que te muestra ya las banderas explicadas, ¿no? Con sus respectivos países. Ya. Me dice si puedes visualizarla, por favor, esta diapositiva, ¿sí? Quiero que mires en pantalla y me dices si lo puedes visualizar. ¿Sí se ve, Michelle? Gracias. Recuerda lo que estamos enunciando acá. Se te preguntará en la evaluación no la cantidad de países, sino que menciones qué países tienen vigencia con el Perú como tratado bilateral. ¿De acuerdo? La cantidad no. Porque si pone 19, estoy seguro que desconocerás a los 19 países. Mencionarás alguno y omitirás a otros. La pregunta del fondo en la evaluación que tenemos es que identifiques realmente a los 19 países que tienen vigencia con Perú. Voy a mencionarlo: la OMC, multilateral; la CAN, regional; Mercosur, regional. Tenemos a Cuba, Estados Unidos, México, Chile como bilateral; la PEC como regional. Tenemos Canadá, Singapur, China, la EFTA, Panamá, Japón, Tailandia, Corea, Unión Europea, es un bloque económico, Costa Rica, Venezuela, Alianza Pacífico, Honduras, Australia y Reino Unido. Esos son los países que tenemos en vigencia y que vamos a tratar nosotros. Uno de ellos, pero antes de ello voy a seguir explicando, como expliqué la LADI, la estructura para que puedas conocerlo, ya que la sesión no me va a permitir por el tiempo discurrir en toda la estructura de un acuerdo. No voy a poder explicarlo todo, va a ser inmenso. Ahora, la siguiente pantalla te muestra los que están por entrar en vigencia y te dije que en este tema solamente lo mencionaré, pero no voy a desarrollar porque sería una información errada enseñar algo que solamente el Estado peruano, a través de sus entes, como el MINCETUR, son los que tienen la competencia de saber qué se está negociando. Solamente cuando tenga el documento oficial en la mano del Estado, entonces ya puedo opinar sobre la vigencia del acuerdo. En negociación, menos. Tampoco me meto en ese tema ya de negociación. Porque aquí es el Estado mismo el que está negociando los acuerdos por entrar en vigencia y lo que tanto había en negociación. Digamos así, son borradores todavía. Deben ser firmados y aceptados. Bien, hasta acá alguna pregunta, alguna duda que tengas, por favor. Pregunta o duda. ¿Alguna pregunta o duda? Has anotado, supongo, el tema de la página donde vamos a trabajar la siguiente pregunta, y en la siguiente sesión de clase te lo voy a preguntar, ¿ya? Como un adelanto de la evaluación. Ya quiero que mires en pantalla la siguiente pregunta que se te hará al iniciar la sesión de clases. El tema siguiente se llama los vocablos o terminologías de la negociación del Perú. Vocablos o terminologías de Perú. Vamos a ver a la pregunta para ya finalizar, ¿ya? Miren la pregunta en pantalla. Te muestro todos los acuerdos en vigencia. No voy a hablar de los que entran por vigencia o en negociación. Mira, dice, los acuerdos firmados por el Perú llevarán los mismos nombres en sus acuerdos o negociaciones. Anota la pregunta. Esa es la pregunta para la siguiente sesión de clase. ¿Ya?
Anota la pregunta y con eso trabajaremos la apertura de la siguiente clase. ¿Lo anotaste? Anótenlo por favor, Michelle, Romina, Yanira y Mabel. Anoten la pregunta para dar inicio a la siguiente sesión de clase con esto, ¿ya? Y esto lo puedes consultar en la misma página de acuerdoscomerciales.gov.p. Anótalo. En la siguiente sesión de clases te voy preguntando de manera libre como parte de tu participación para considerarlo en tu evaluación final, ¿sí? Bien, entonces espero que hayamos podido entender la sesión. La sesión es un poquito pesada porque en verdad es lectura. El acuerdo conlleva, por ejemplo, entre 1000 páginas, 2000 páginas. Si puedes entrar, vas a verlo tú mismo en la página acuerdoscomerciales.gov.p. No bajamos de 1000 páginas, por ejemplo, en cada acuerdo. Es bastante. Y si tenemos 19 acuerdos, multiplica el mínimo por el máximo y te das cuenta que es una enorme cantidad de información. Bien, entonces nos estamos viendo en la siguiente sesión de clases. Mabel, Michelle Altamirano, Romina. Nos vemos la siguiente sesión de clases, ¿sí? Bien, nos vemos entonces. Acuérdense la pregunta de la sesión que está en pantalla para iniciar con eso la próxima, ¿sí? Nos vemos Michelle, nos vemos Mabel y nos vemos Romina. ¿No? Muy buen día. Nos vemos hasta la siguiente sesión.